algo que Dios haya hecho en mí. Algo todopoderoso, así que tú digas, wow. No, pues me transformó de verdad, que cambió esta mujer orgullosa, esta mujer vanidosa, esta mujer que tenía tanto ego. Comencé a orar por mi esposo y bueno, a lo primero fue difícil porque el enemigo te pone muchas barreras, pero yo sé que yo tenía esa fe que mi esposo iba a llegar y comencé a orar por él, y por eso yo le digo a aquella mujer que está orando años y llevan años, yo lo sé, años orando por su esposo, tenga fe que su esposo va a llegar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a esta sección o a este segmento Mira lo que hizo Dios. Y hoy tenemos una invitada muy especial. No estoy solo en esta cabina, tengo una invitada demasiado especial, principalmente para mí. Una mujer de Dios, una mujer de oración, una mujer que Dios ha apartado para su gloria y que la está usando de una manera muy especial para impactar las vidas. Esposa de pastor, exactamente. Y sin más preámbulo, tenemos con nosotros a nuestra hermana Yurley Patricia Angulo. Dios les bendiga. Bueno, me presento, mi nombre es Patricia, como dice mi esposo, y es un privilegio compartir plataforma con mi esposo, de verdad que wow, tremendo, así que yo sé que va a haber cosas grandes en esa entrevista. Gloria a Dios. Bueno, hermana Patricia, vamos a entrar en materia y amén. Una de las preguntas que quiero hacerle, porque sé que el público también anhela saberlo, es si tú naciste en el Evangelio o fue que Dios te llamó en el proceso. Wow, tremenda pregunta. Dios me llamó en el proceso. No tuve el privilegio, siempre lo digo, el privilegio de nacer en el Evangelio. Mis abuelos sí, pero yo no. Nosotros no tuvimos el privilegio de nacer en el Evangelio, pastor. Ok, entonces eso me permite hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo era tu vida antes de llegar al Evangelio? Mi vida, wow. Podemos decir que la vida de Patricia, la vieja mujer, ella tenía una vida desordenada. Wow. Muy desordenada, la mujer antigua, la mujer que Dios rescató de allí del mundo. Wow. Y bueno, a esa mujer que Dios rescató del mundo, en ese entonces, ¿cómo describes tú que era la actitud de esa mujer? Bueno, la actitud, primeramente esta vieja mujer tenía un carácter demasiado fuerte. Un carácter demasiado fuerte. Yo era de aquellas mujeres que no me gustaba algo y lo decía así sin saber si la otra persona le caía mal, ¿me entienden? Entonces yo era una mujer que decía las cosas sin pensar. Okay. Y iba hiriendo a las personas. Wow. Si no me gustaba algo lo decía. También tenía la otra cara de la moneda, que también era una mujer sonriente y todo, pero cuando no me gustaba algo lo decía. Decía. Entiendo. Sí. Patricia, antes de tú conocer a Cristo, esta pregunta es bien interesante. ¿Tú eras feliz? No era feliz. Viví una felicidad momentánea, ¿verdad? Una felicidad momentánea. No era feliz. Ok. No era feliz. ¿Dónde nació Patricia Angulo? ¿Su familia? Interesante. Bueno, nosotros somos de Pradera Valle, yo soy colombiana, llevamos ya hace tiempo viviendo aquí en Chile, y bueno, mis padres son de una parte que se llama Nariño, pero yo en sí nací en Pradera Valle. Okay. Nací en Pradera Valle. Pradera Valle, ok. Sí. Antes de que tú llegases al Evangelio, ¿cómo era tu relación con Dios o en qué o en quién creías en ese entonces? Wow, antes. Sí, bueno, yo me consideraba que, yo era una mujer que yo decía que era católica, pero la verdad iba a la iglesia cuando había eventos especiales, como decir en la Semana Santa, bautizos, cosas así, pero no era como una mujer que mantenía en la iglesia católica, no. Así que, y mi fe, en realidad ignoraba mucho a Dios. Yo creo que yo ignoraba mucho a Dios en ese entonces,
como que no, Dios para mí se va a escuchar feo lo que voy a decir en realidad, se va a escuchar feo, pero era como un cero a la izquierda. Okay. No conocía a Dios, así que, aunque como les decía a mis abuelos, sí, mis abuelos cuando yo era pequeña ellos me llevaban a la iglesia, pero en realidad no le di como esa importancia, quién era Dios. Nunca llegué como a indagar quién era Dios, no. Ok. En ese entonces, ¿quiénes eran las personas que tú podrías decir que tenían mayor influencia sobre ti? En ese entonces, a ver, yo creo que mis amigas, era bien loca yo, era bien loca y yo creo que mis amigas me influenciaban mucho. Mis amigas andaban con mis amigas en el colegio y con ellas yo andaba, entonces yo creo que mis amigas. Influenciaban demasiado. Sí, las amistades, ojo con las amistades. Wow. ¿Cómo considerabas que era tu autoestima en ese entonces? Mi autoestima, bueno, yo encuentro que mi autoestima era bien bajo, en realidad, porque no me quería como Dios me hizo. Era bajo, pastor. Okay. Porque uno tiene que quererse como Dios lo hizo. Y yo no me quería como Dios me hizo, así que mi autoestima era bajo. Okay. Ahora que estoy en el Evangelio me di cuenta que mi autoestima era bien bajo. Wow, tremendo sí. Eso. ¿Cómo era Patricia? ¿Era una persona que vivía en paz o era conflictiva en ese entonces? Bueno, como te digo, no, conflictiva no me gustaba como estar metida en problemas, así no me gustaba, no era de estas mujeres que buscaba problema en cada esquina, no. Pero como te digo, sí, no me gustaba algo y siempre decía las cosas de frente, mira, no me gusta y sin pensar si la persona le caía mal o si la hería con mis palabras. Pero conflictiva no me consideraba una mujer conflictiva, de hecho una mujer alegre. Okay. Me considera una mujer alegre. Un error que tú hayas cometido en ese entonces que tú puedas decir fue fatal y además me costó, o sea, tuve que pagar un alto precio. Un error, bueno, en realidad no. Como te digo, mi vida como era desordenada, siempre hacía cosas, o sea, cuando uno no está con el Señor, siempre va a hacer cosas que no le agradan. Okay. En realidad, si hablamos en ese punto como tal, siempre va a haber cosas que las cosas que nosotros hacíamos no le agradan a Dios. Claro, pero yo hablo de un punto, algo que tú hiciste y tú dijiste, wow. Y que después tú sentiste que tuviste que pagar un precio por eso, o sea, que las consecuencias fueron altas. Bueno, si lo vamos a hablar sobre en sí en toda mi vida. Sí, principalmente antes de conocer a Cristo, o sea, algo que tú hiciste y tú dijiste, wow, y te tocó pagar un precio alto por ese error que cometiste en ese entonces. Es que no te sabría decir porque te puedo hablar en sí de mi vida en sí, de mi vida total, pues cómo era mi vida desordenada, ¿me entiendes? Pero porque uno cuando está en el mundo uno comete errores y como le digo, los errores son cosas que no le agradan a Dios, así que por eso no te sabría decir algo específico. Porque para mí ahora que yo conozco al Señor, mi vida era tan desordenada que para mí todo estaba mal. Ya, entonces por eso no te puedo decir algo como... Entiendo. Ahora, ¿qué fue lo que empujó realmente a Patricia a acercarse a Dios, a buscar a Dios? ¿Qué fue lo que marcó a Patricia que ella dijo? Porque todos los seres humanos tenemos un momento que yo pienso que es el minuto o el segundo de Dios, que como que no, ya no puedo seguir así. O sea, ¿qué fue lo que empujó a Patricia a decir voy a buscar a Dios? Ya, yo creo que lo que me empujó a mí es el vacío que yo sentía. Ya. Me sentía sola. Aunque yo estaba rodeada de muchas personas, yo me sentía sola. Yo me sentía sola y aparentaba que estaba feliz. Esto es un tema porque uno aparenta, las apariencias, las apariencias, sí, pero aparentaba que era feliz, pero no era feliz. Amén. ¿Y quién fue la persona que te habló por primera vez, que tú te acuerdas que te habló por primera vez de Jesús, que te dijo,
mira, hay un Dios, hay una esperanza, hay una salvación? Bueno, por primera vez la persona, como yo le digo, vengo de una familia que conocen de Dios. Vengo de una familia que conocen de Dios. Y mi familia, mis tías, siempre desde pequeña me llevaban al evangelio, a la iglesia, perdón. Y mis abuelos siempre ahí. Pero el que me empujó a mí, el que me invitó, el que yo dije ya voy, fue mi hermano. Okay. Mi hermano Miguel. Okay. Y eso que tuvo que pasar un proceso y llegar acá. Pero mi hermano fue el que ahí estuvo ahí. Okay. Hablándome. En ese entonces o en ese momento, ¿cómo te sentías emocionalmente? Bueno, la verdad que yo voy a contar un poco cómo fue. Porque cuando yo fui a la iglesia, la verdad, no fui porque como que yo quería, como que ya, no. Era porque mi hermano me estaba insistiendo. Yeah. Mi hermano Miguel, cuando él llegó acá a Chile, él estuvo aquí buscando la iglesia y todo. Y entonces él me insistía, Patricia, vamos. Y yo le decía, no quiero. Y hasta que llegó un día, yo le dije, ya Miguel, voy a ir, voy a acompañarte. Como que ya me estás cansando mucho y voy a ir. Yeah. Y bueno, ahí donde yo fui y el momento que yo llegué a la iglesia, wow, me encantó y me quedé y ya hasta el momento nunca me pienso apartar de este evangelio. ¿Recuerdas algo del modelo de oración que usaste en el momento en que le entregaste tu vida a Cristo? O sea, una palabra que tú hayas dicho en ese momento. Bueno, la verdad fue tremendo. Pero fue una muchas... así que tú recuerdes así. Bien, yo creo que yo le dije al Señor, digo, Señor, si esto es verdad, necesito yo sentir tu gloria. Ver tu gloria, yo necesito saber quién eres tú, porque sí, ciertamente he escuchado que hay un Dios. ¿Ya? Yo he escuchado que hay un Dios, pero yo quiero saber quién eres, aprender a escucharte. La verdad, yo tenía ese hambre. Yo cuando llegué el primer día a la iglesia, yo sentí algo poderoso que yo dije, wow. Era una venda que de verdad el enemigo te pone para que tú no veas lo que Dios quiere para ti. Okay. Sí, fue algo muy lindo, fue algo muy hermoso. Lo vivido. Bueno, es un poco evidente, pero ¿qué cambios tú sientes que se produjeron desde el momento que tú aceptaste a Cristo en tu vida? Wow. Muchos cambios. Pero así que sean como súper significativos para ti, que tú digas, de tantos. Bueno, de tantos cambios yo puedo rescatar mi forma de ser. Yeah. Mi forma de ser en general, primeramente con la pareja que yo estoy viendo, que era mi esposo, que eres tú. Y con las personas que me rodean, en realidad tuve muchos frutos. La palabra dice que por los frutos los conoceréis. Okay. Ya por los frutos los conoceréis. Entonces yo creo que eso es un proceso, y en el momento que nosotros nos decidimos a cambiar, a querer que Dios transforme nuestras vidas, ahí van a venir los frutos. Siempre es el querer, siempre tiene que estar el querer cambiar. Okay. Patricia Yurley, ¿cómo vive su fe a diario? ¿Cómo es el diario vivir de... Bueno, el diario vivir de Patricia, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es imposible agradar a Dios. Y entonces yo me considero, y yo siempre digo, yo quiero, en mis oraciones yo digo, Señor, yo quiero agradarte. Que sea usted, Señor, sacando lo que no te agrade de mí. Y siempre estoy haciendo cosas que le agraden a Dios. Ok. Un versículo bíblico que tú sientas que marcó tu vida y que de alguna manera expresa lo que Dios ha hecho en tu vida. Wow, son varios. Yo estoy así como que... Pero bueno, a mí uno de los que me impactó mucho cuando yo conocí al Señor fue el versículo que dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ya. Amén, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ese es uno, y el otro, el que dice también...
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esos 2 versículos me impactaron. Porque la palabra nos dice que nosotros tenemos que creer. Primeramente tenemos que creer nosotros. Si usted quiere que su familia sea salva, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Estos son los 2 versículos a mí que me impactaron. Y el que cree, todo le es posible. Y yo, Señor, yo creo que aunque de pronto mi familia no ha llegado, yo sé que usted la va a traer a los caminos. Y así fue, porque tenemos un Dios fiel. Okay. Misericordioso. ¿Qué palabras le puede decir Patricia a aquella persona que está en este momento como con ganas de tomar la decisión de acercarse a Dios, de buscar de Dios, pero tiene ahí como esa... está como luchando. Como ese sí, como ese no. Como batallando. ¿Qué palabras le podría dar Patricia a esas personas? Bueno, se puso bueno esto. Bueno, yo le voy a decir algo a aquellas mujeres. Bueno, me voy a enfocar en las mujeres. En las mujeres porque nosotros como mujeres somos muy indecisas. Muy indecisas. Y yo creo que para nosotros poder ver un cambio tenemos que tomar decisiones. Amén, decisiones. Y en la palabra de Dios, hay muchas promesas para nosotros, pero nosotros para recibir esas promesas tenemos que tomar decisiones, mujeres. Y a veces, y como yo le digo, cuando yo no conocía al Señor, lo que más me daba miedo a mí eran los cambios. Y yo decía, pero Señor, si yo comienzo a aceptarte, si yo te acepto y tengo que cambiar que la forma de vestir, mi forma de hablar, yo decía eso, pastor. Y ese era un miedo que yo tenía, el cambio de, no sé, mi ropa, mi forma de oticar a mis amigos, ¿qué van a decir? Pero déjeme decirle que eso no se compara a lo que Dios tiene para usted. Wow. Es algo tremendo, algo poderoso, lo que Dios le tiene a cada una de ustedes, mujeres, si ustedes se deciden a cambiar, a tomar esa decisión. Wow. A tomar esa decisión, pastor. Y también la palabra dice que, disculpe que me alargue un poco, dice que hay un hombre que se llama Abraham, y Abraham, él tuvo que salir de su tierra, tuvo que tomar una decisión. Sí. ¿Cierto? Tuvo que tomar una decisión, salir del entorno donde estaba. Entonces yo creo que nosotros para recibir esas promesas tenemos que salir del entorno, y aquella persona, aquella mujer que no ha tomado esa decisión, debería de tomarla, porque Dios tiene cosas maravillosas. Usted, mujer, es importante para Dios. Usted, caballero que me está escuchando, usted es importante para Dios, y Dios tiene cosas grandes y poderosas. Solamente tenemos que quitar los límites. Amén. Y tomar esa decisión de querer cambiar. Gloria a Dios. Hermana Patricia, algo todopoderoso que tú recuerdes que Dios haya hecho en tu vida, algo así. Ay, Dios mío, muchas cosas. No, pastor, es que eso, yo cuando hablo de Dios, yo me deleito porque tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso, y mire que cuando estaba, yo decía, muchas veces nosotros decimos, no, yo creo en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios. Y la pregunta es, ¿algo que Dios haya hecho en mí? Algo todopoderoso, así que tú digas, wow. No, pues me transformó, de verdad que cambió esta mujer orgullosa, esta mujer vanidosa, esta mujer que tenía tanto ego, y me ha hecho más humilde. O sea, son muchas cosas. Me ha dado una familia, me ha dado unos hijos maravillosos, una vida desordenada de infidelidades, no, tantas cosas. Tantas cosas que mucha infidelidad, mucho engaño, muchas mentiras. No, la verdad que es basura lo que ofrece el enemigo, es basura. Con Gloria Cristo todo lo tenemos. Amén. Bueno, no hemos hablado de su esposo. ¿Cómo fue ese proceso? Algo que nos pueda decir de mi esposo. Wow, esto fue tremendo, porque como le digo, pastor, me encanta ese versículo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y bueno, cuando yo llegué a los caminos del Señor, obviamente mi esposo no iba a la iglesia. Así que yo me aferré a esas promesas. Ahí tienen, mujeres, ustedes que quizás están todavía batallando solas, su esposo todavía no llega al evangelio, o varones que están batallando solos y que sus esposas todavía no llegan al evangelio. Aquí tienen un testimonio de que cuando le creemos a Dios,
para Él no hay nada imposible. Sí, es verdad. No, es que Dios es maravilloso. Y cuando yo llegué a los caminos del Señor, bueno, mi esposo no iba, mi esposo que lo tiene de aquí, no iba a la iglesia, pero yo me aferré a esa palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que yo empecé a orar por mi esposo. Bueno, y en ese entonces vivíamos en unión libre. Y cuando yo empecé a conocer las cosas del Señor, me comenzaron a decir, usted no puede estar viviendo en unión libre, usted está en fornicación, usted tiene que organizar su vida. Y yo le dije, Señor, no vengas todavía. Yo dije, Señor, no vengas todavía porque yo necesito organizar mi vida, pero necesito también que la persona que esté a mi lado también crea y que la persona que esté a mi lado conozca estas maravillas. Así que así fue, yo comencé a orar por mi esposo. Amén. Comencé a orar por mi esposo y bueno, a lo primero fue difícil porque el enemigo te pone muchas barreras, pero yo sé que yo tenía esa fe que mi esposo iba a llegar y comencé a orar por él y por eso yo le digo a aquella mujer que está orando años y llevan años, yo lo sé, años orando por su esposo, tenga fe que su esposo va a llegar. Yo oraba en las noches, yo ungía su ropa, le oraba en los pies cuando él dormía, él no se daba cuenta, pero eso lo hacía yo. Eso lo hacía yo. Lo hacía yo y bueno, y para la gloria de Dios, llegó un día que yo lo invitaba a la iglesia, bueno, lo invitaba todos los domingos, yo le decía, vamos a la iglesia, él me decía, no, yo no quiero ir, ¿se acuerda? Sí. Yo no quiero ir, hasta que un día me dijo, sí, Patricia, voy a ir. Así que yo quería salir corriendo y gritando, ¡oh, gloria a Dios! Porque bueno, el Señor hizo la obra. Amén. Así que fue maravilloso lo que Dios hizo en tu vida. Y es grande, grande. Nuestro Señor Jesucristo es hermoso, maravilloso. Gloria a Dios. Bueno, hermana Patricia, ya el tiempo ha avanzado de una manera tremenda. Sí, harto. Y me gustaría que usted pudiera darle una palabra a todos aquellos que están allí conectados, que están viendo esta entrevista, una palabra que pueda afirmar su fe, que pueda fortalecer si alguien está pasando alguna debilidad, una palabra que pueda empujar a alguien que está a punto de tomar la decisión pero está con esa indecisión, una palabra que pueda ser de edificación para quienes están viendo esta entrevista. Amén. Bueno, lo que yo les puedo decir es que se atrevan, los que yo les decía ahora, atrévense a darle la oportunidad a Dios, ábrale su corazón al Señor, porque de verdad que tenemos un Dios maravilloso que cuando usted le dé la oportunidad no se va, usted no se va a avergonzar. El Señor no la va a avergonzar a usted, ni a usted varón que está escuchando, mujer, no se va a avergonzar. Él es un Dios maravilloso, pero Él primero toca los corazones, toca su puerta. ¿Me dejas entrar? Sí. Y si usted lo deja entrar, Él va a transformar su vida. Él va a transformar su vida y va a hacer cosas grandes con cada uno de ustedes. Y el Señor tiene cosas maravillosas. Había una mujer que dice la palabra de Dios que tenía 12 años con flujo de sangre, y esta mujer dice que cuando ella se dio cuenta que el varón iba pasando por allí, el Señor Jesucristo iba pasando por su lado, por su ciudad, dice que esta mujer se decidió, tomó una decisión de ir a tocar el borde de su manto. Wow. Y esta mujer fue sana, pastor. Gloria a Dios. Con solamente tocar el borde de su manto, pero esta mujer tuvo que salir, abrirse campo y salir y tocar el borde del manto del Señor, y esa mujer fue sana, pero ya esta mujer tomó una decisión. Gloria a Dios. Tomó una decisión primero. Entonces yo les quiero decir a ustedes que tomen esa decisión y verá que ustedes van a ver la gloria de Dios en sus vidas. Amén. Bueno, así que ahí tienen esa palabra, una palabra de aliento. Tomen esa decisión, no cavilen más en dos pensamientos, toma la decisión. La mejor decisión que nosotros hemos tomado, la verdad, sí, que fue aceptar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y bueno, si este contenido, esta entrevista te ha sido de bendición, compártelo. Si conoces a algún familiar, un conocido, un amigo que está allí como dudando de que Dios sí puede o no puede hacer la obra en su vida, envíale esta entrevista y aquí estamos, somos un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano, en la vida de las personas cuando le creen a Él. Amén. Así que hasta un próximo
capítulo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una excelente y maravillosa noche. Bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les bendiga.